Inúndame, Señor, con tu Espíritu. Inúndame, Señor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Pedro, volviéndose, vio que los seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le contesta: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Entonces se empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni en el mundo entero podría contener los libros que habría que escribir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que el Espíritu Santo nos ayude a entrar en profundidades de esta palabra, todo que nos abre con perspectiva. Vamos primero a comentar esta descripción de San Juan que él se da en el Evangelio. Dicen los estudiosos, los biblistas, que quizás el Evangelio es de autoría comunitaria, en el sentido que no lo escribió del todo, sí que mayoría de los textos y recuerdos son de San Juan, pero también se mencionan las cartas que son llamadas de San Juan, pero ahí se menciona a un tal Juan Presbítero. Juan Presbítero. Quizás, dice hasta el Papa Benedicto en el libro Jesús de Nazaret, el primer capítulo, primer tomo de estos 3 tomos de Jesús de Nazaret, que quizás en la comunidad de Éfeso a apóstol Juan siguió otro Juan, que era un nombre muy común entre los judíos y la diáspora judía también, Juan Presbítero. Y entonces, como predicaba de las mismas cosas, de importancia del amor, de la vida en el Espíritu, y que la comunidad también vivía este testimonio de apóstol Juan, es decir, casi estaban borrando las diferencias entre lo que viene dado por el Espíritu Santo a la comunidad a través presbítero Juan, a través apóstol Juan y a través de esta comunidad llena de carismas, llena de dones del Espíritu Santo. Así que, aunque se mencione apóstol Juan, ahí con este nombre, que no habla de sí mismo Juan, el evangelista del Evangelio, sino del discípulo a quien Jesús amaba tanto, ¿no? Como un discípulo predilecto. Se esconde con este nombre el nombre de todo cristiano. El nombre de todo cristiano, que debemos descubrir nosotros también, que estamos llamados como Juan, como presbítero Juan, como toda la comunidad de Éfeso y los demás cristianos de todas las comunidades del mundo a través de las generaciones, descubrir que como Juan tenemos una vocación de acercarnos al pecho de Jesús, al corazón de Jesús, sentir su latido, cómo nos ama Dios y sentirnos de manera especial discípulos amados por Dios. Discípulos amados por Dios, ¿no? Por eso este nombre, no simbólico, sino nombre inspirado por Dios mismo, ¿no? Que se da a Juan Apóstol, pero se da a cada uno de nosotros. Yo soy Arturo, discípulo amado del Señor. Tú eres Elena, discípula amada de Dios, ¿no? Tú eres Mercedes, discípula amada de Dios. Así cada uno, a través del nombre, deberíamos añadir discípulo amado por Dios, amado por el Señor, ¿no? Esa es nuestra, digamos, definición completa.
Si nos damos solo el nombre, sin ver que estamos en Dios somos amados, deseados, pensados desde la eternidad, para que nuestra vida pase en el siglo XX, XXI, de esta manera que está pasando. Si no concebimos esta vida como proyecto de amor de Dios, incompleto es nuestro nombre. No sabemos descifrar el enigma de nuestra vida, ¿no? Caigan cosas sobre nosotros, gracias y desgracias, alegrías y penas. Todo eso viene por el amor que Dios nos tiene, por el profundo deseo que seamos suyos, profundamente suyos, es decir, llenos de santidad, de justicia, de misericordia, amor sacrificado, compasivo, ¿no? Esa es la misericordia del Señor. Y ese es el nombre completo de cada uno de nosotros, ¿no? Discípulo a quien Jesús, Dios, ama, somos nosotros. Llamados como Juan, escuchar latido del corazón sagrado de Jesús. Corazón inmaculado debería nuestra madre, ¿no? Y ese es el nombre completo de cada uno de nosotros. Historia completa, que vamos a ver el amor de Dios. Dice la Virgen María en Medjugorje, ¿no? Si supierais cuánto Dios os ama, moriríais en este momento de gozo, de felicidad. Supera vuestro modo de entender cómo Dios os ama. Qué tontos somos, qué ignorantes somos, qué ignorantes. Pero este amor tan santo, tan grande que Dios nos tiene es exigente. Ese amor se describe con el salmo de hoy, ¿no? El Señor, sí, tiene su trono en el cielo, pero sus ojos están observando a todos en la tierra. Sus pupilas examinan a los hombres, hechos a imagen suya, personas capaces de amar como Él, ser santos como Él. Y por eso Él nos observa, nos examina. El Señor examina a inocentes y culpables. Al que ama la violencia, Él lo odia. Sagrada Escritura, ¿eh? Rechaza cualquier pecado, ¿no? Cualquier pecado. No puede soportar la maldad en nosotros. Y por eso los que están con el corazón endurecido, llenos de esta injusticia, maldad, son hasta rechazados por Dios, odiados con el lenguaje de la Biblia, odiados por Dios, ¿no? Y por otro lado, el Señor ama la justicia. Él es justo, es santo, y por eso ama y premia a los justos que siguen viviendo en su espíritu como Él. Los buenos, y solo los buenos verán su rostro. Esa es la Biblia, ¿no? Esa es la tradición de la Iglesia, el Catecismo de Trento y de otros concilios de tantos siglos, ¿no? Dios premia a los justos y castiga a los injustos. De siempre se enseñaba así en el Catecismo, hasta la época de hoy. Dios ama a todos, Dios perdona a todos, Dios ya no castiga, Dios ni castiga a los malos, ni el mal en el mundo. En el fondo es indiferente con el mal. Esa es, digamos, la fe, credo, de muchos hoy día en la Iglesia. Es el modernismo. Es la falsa teología que nos ha destrozado nuestro concepto de Dios. Nuestra teología sana, doctrina sana que nos habían enseñado a través de tantos siglos los papas, ¿no? Más de 260. Así que pidamos al Señor que vuelva la sana doctrina, la lucidez de la verdad a nosotros, a nuestras parroquias, a nuestras universidades, facultades de teología, a la Iglesia entera, sinodal. Que vuelva la luz de la verdad, ¿no? La luz de la verdad. Y si Dios ama a los justos, y solo los buenos verán su rostro, y los injustos, los que no son buenos sino son malos, no verán su rostro. Lo muestra la Virgen María a los niños, ¿no? Donde tantos malos van. Después de hablarles del cielo, mostrarles esta luz en que estaban sumergidos en Dios como ella en el cielo, les está mostrando el 13 de julio de 1917 otra luz, más bien las tinieblas, pero llenas de fuego espiritual que estaba devorando a los demonios, los diablos, y entre ellos a muchísimas almas que subían como transparentes en medio de las chispas de este fuego, del lago del fuego que vieron los niños, ¿no? Y bajaban entre los gritos y espanto y horror de las penas que sufrían entre los demonios.
El infierno existe. El infierno es la privación de la visión beatífica de Dios, es decir, de comunión con Dios, no conocerle, no vivir en Él, darle espalda aquí y así abandonar este mundo para sumergirse a esta rebelión de los ángeles y ahora de las criaturas como nosotros humanas. Muchos condenados que están ahí, millones, que no tienen Espíritu Santo en su corazón, sino espíritu de soberbia, de vanidad, de odio a Dios y a su obra, a la justicia y a la santidad. Pisoteaban los mandamientos de Dios aquí, vivían en el pecado, abrazaban el pecado, defendían su pecado y en el pecado murieron. Tal como dijo Jesús a los fariseos, moriréis en vuestros pecados si no creéis, si no vengáis a mí, si no vais a pedirme perdón, moriréis en vuestros pecados. Y así mueren muchos hoy día, ¿no? Este Catecismo de Trento vale la pena tenerlo, repasarlo, aprenderlo de memoria. Están los pecados contra el Espíritu Santo, de los cuales se habla hoy día muy poco, muy poco. Y quiero recordarlos. Primero, presunción de salvarse sin méritos. Es decir, como dicen hoy día muchos sacerdotes, también en Barcelona, también en Cataluña, en España, en Europa, en el mundo entero, en tantos países donde la progresía eclesial hizo estragos de la sana doctrina. Dicen que no vale la pena pues esforzarse, ni ir a la misa del domingo. Dios ama a los pecadores. Todo el mundo se salvará. Dios quiere salvar a todos y salvará a todos automáticamente. Todo el mundo al cielo. Presunción de salvarse, sin méritos, sin mérito ninguno. Sin gracia. El segundo, pecado contra el Espíritu Santo. ¿Por qué los enumero? Porque Jesús dijo que estos pecados persisten y nunca serán perdonados, ni aquí ni en la vida futura. Es decir, que nos van a separar de Dios, estos pecados contra el Espíritu Santo. Endurece nuestro corazón, estos pecados del Espíritu Santo. No permiten que uno se arrepienta, que vuelva a la misericordia de Dios pidiendo salvación. Estos pecados del Espíritu Santo. Claro, por esta presunción de que todo el mundo va al cielo, pues ya no van a confesarse, no van a pedir los últimos sacramentos, mueren sin pedir la gracia sacramental, ¿no? De reconciliarse con Dios. Ya no piden los sacerdotes, las personas de muchas residencias, muchas personas que mueren en los hospitales, ¿no? Tampoco los hay en muchos, ¿no? Pero de todas formas, si uno buscaría sacerdote, lo encontraría. En esos momentos claves de nuestra existencia inmortal, vida eterna. Segundo, unido con eso, desesperación de la misericordia de Dios. Uno ya no cree en la misericordia. Ha vivido en el pecado toda la vida y así, pues, endurecido, se enfrenta con su muerte, ¿no? Desesperando que nunca será perdonado. El tercero de los pecados contra el Espíritu Santo, impugnación de la verdad conocida, para pecar con más libertad. Es decir, se niega la libertad, se dice que lo malo es bueno y lo bueno es malo muchas veces, para uno, digamos, ya sin freno ninguno, dedicarse a pecar de esta manera, ¿no? Por eso bendición de las parejas homosexuales, por eso estas resoluciones de Barcelona que llevaron nuestros obispos esta semana, ¿no? De cambio de todo, divorciados a la comunión, pues sacerdocio de las mujeres, vivir como uno quiera, en fin, sin guardar los mandamientos de Dios, no hace falta ni confesarse. Que sea así la Iglesia, sí, impugnar la verdad, para pecar y pecar con más libertad, desenfreno total, ¿no? La ideología que no, sí, dentro de la Iglesia, que haya varias parejas, qué sé yo, ¿no? Pues esto, impugnar la verdad, negarla. Qué tristeza para Dios, para el Espíritu Santo, ¿no? Qué ofensa para la verdad que es Dios, qué ofensa. Llamar su santidad, llamar su llamada a la santidad, a respetar la naturaleza que Él había pensado, que Él había regalado a nosotros, creada por Él, decirle que nosotros somos autores de ella. Vamos a cambiarla como queramos, vamos a usarla como queramos. Hay que disfrutar de esta vida, ojalá siempre más larga, vida eterna aquí, ¿no? Porque de más allá dudan muchos de estos que la impugnan. El cuarto pecado contra el Espíritu Santo, envidia de los bienes espirituales que nuestro prójimo ha recibido de Dios.
Se da hoy día, ¿no? Mucha envidia, no nomás entre los sacerdotes que ayer hemos discutido en la comida sacerdotal, de que no faltan vocaciones al obispo, es decir, que cada uno quiere serlo, ¿no? De los sacerdotes, pero hoy día curioso que 30% de los que se nombra desde la Santa Sede, obispos, no aceptan, por el miedo de que a los obispos se les pone en el candelabro, ¿no? Que van a pagar muchas veces pecados de su clero, de sus diócesis, y muchos, aunque no escarzan las vocaciones al episcopado, pero no quieren aceptarlo, no quieren serlo, porque ven el peso hoy día de la responsabilidad en la Iglesia, ¿no? Y el precio que se paga por ser el pastor bien visible a los ojos de la prensa, a los ojos de los medios, a los ojos de los diocesanos, ¿no? Objeto de muchos ataques, de mucha persecución hoy día. Por eso recemos mucho, no solo envidiando los bienes espirituales a los demás, pero hablamos también del nivel mucho más plano para vosotros seglares, ¿no? No solo los pastores, también no envidiar los bienes espirituales, sí que desearlos. Por eso habla del lenguaje espiritual en el himno sobre el amor, ¿no? Y sobre los carismas, la primera carta a los Corintios, San Pablo. Ojalá tengáis todos estos dones de lenguas, de profecía, de sabiduría, de ciencia. Pero yo os mostraré aún un don mejor, ¿no? El don de la caridad, que es mayor de todos los carismas del Espíritu Santo. Así tenemos que desearlo, pero no los demás, para que ellos no lo tengan. Que todo el mundo lo tenga, ojalá, don de la caridad, don de la profecía, de conocimiento profundo de Dios Santo, de Dios verdadero, ¿no? Vuelvo. El quinto pecado contra el Espíritu Santo, obstinación en el pecado. Obstinación en el pecado, resistir en él. Mañana me voy a confesar de este pecado. Mañana me levantaré por ejemplo, de mi traición, de mi infidelidad o de mi deshonestidad. Mañana haré lo que hago con los impuestos injustamente no pagados o otras cosas. Mañana, quizás el año que viene. Ahora déjeme, Señor, todavía. Pecar, que peque más. Muchos pensando así de mañana, murieron en pecado, obstinados en su pecado, y retrasando su conversión para mañana. Ojalá no fuese nuestro pecado. Obstinación en el pecado y resistir a convertirnos. No, eso no es pecado, Señor. Eso déjame todavía. Yo quiero así. ¿Quieres así? Te quedas sin mí. ¿Quieres así? Te quedas sin mí. La respuesta de Dios. Sexto pecado contra el Espíritu Santo, el Catecismo de Trento. Propósito de morir sin penitencia, de eso hemos hablado, ¿no? No querer arrepentirse, reconciliarse con Dios hasta el final. Morir así, ojalá no, ojalá volvamos cuanto antes a Dios y en gracia podamos encontrarnos con Dios Santo, que será nuestro juez. Cuando hemos rezado, meditado hoy esta hoja del tercer misterio de gloria, quizás a vosotros sorprendido, como a mí me ha sorprendido, que la primera vez lo he leído, me parece antes ayer, cuando redactaba esta hoja en el libro de Venerable, sierva de Dios, está en proceso de beatificación, Sor María de Jesús de Ágreda, de su libro La mística ciudad de Dios, la vida de María, contada por ella misma, por la Virgen. Bien, pues ahí en las cenas del Espíritu Santo sale algo inédito, algo como también confirma la Virgen María a esta elegida suya, Sor María de Jesús, que no está anotado por los apóstoles y en las páginas inspiradas del Nuevo Testamento, de Hechos de los Apóstoles o las cartas apostólicas. No está. Que el Espíritu Santo, cuando llenó a los que le esperaban en el cenáculo, unos 120 personas, entre hombres y mujeres que estaban allí, también llenó a muchos que estaban afuera, en toda la Jerusalén, en esta ciudad de la vida, predicación de Jesús, pero también de su muerte y resurrección. Entonces, hemos visto, quizás con sorpresa, ¿no?, que también afuera del cenáculo el Señor, Dios, Espíritu Santo, daba sus gracias a las personas bien dispuestas, muchas de estas que han protestado contra
contra la entrega de Jesús, en el proceso de Jesús. No gritaban, crucifícale, sino libérale a Pilato, pero su voz tan débil, sofocada por el grito mayoría, pues se quedó allí, ¿no? Y muchas veces no se atrevían, sino como Verónica, salir y dar alivio a Jesús solamente en momento de diferente pues, consuelo más bien, y no pena que le daba el pueblo de Jerusalén en el camino de la cruz, ¿no? Camino de la cruz. Así que pocos. Pero a estos pocos también vino el Espíritu Santo, ¿no? Todos aquellos que con alguna piedad se compadecieron de nuestro Salvador, Redentor Jesús, en su pasión, en su muerte, doliéndose de sus tormentos, reverenciando su venerable persona, fueron visitados en lo interior con nueva luz, con la gracia del Espíritu Santo, para admitir después la doctrina de los apóstoles. Los que se convirtieron con el primer sermón de San Pedro el día de Pentecostés eran muchos de estos, a quien su compasión y pena la muerte el Señor les comenzó a granjear tanta dicha como esta. Así que la piedad predispone a los dones del Espíritu Santo. Ir a ser devotos de Jesús, de María, nos abre el corazón a los dones, carismas del Espíritu Santo. Somos más hombres espirituales, de vida interior, de vida donde morada hace de nosotros la mismísima Santísima Trinidad. Hace de nosotros su templo, Espíritu Santo. Pero también con ojos de sorpresa seguramente hemos seguido versículos que siguen, ¿no? Pero también Espíritu Santo de manera visible visitó a los que eran verdugos del Señor en su pasión. A todos que eran entre, no solamente la chusma que estaba gritando, pero también bofeteando, violentamente empujando al Señor, hiriéndole a estos verdugos que estaban al servicio de los romanos, ¿no? Presos que estaban en las entre, digamos, las filas de las legiones romanas, ¿no? Destinados a los trabajos más indeseables y duros, ¿no? Estos eran verdugos del Señor, por ejemplo, en la flagelación, coronación de espinas. A estos vino el Espíritu Santo, pero con el sentido del Salmo de hoy. Dios está odiando, castigando a los malos, a los malvados, ¿no? Y a estos Espíritu Santo, en detalle, ahí se explica en este libro, les daba sufrir y morir en instante el día de Pentecostés. Y, por ejemplo, con uno que bofeteó a Jesús en el palacio de Caifás, la noche de la traición de Jesús, a este describe Sor María de Jesús, murió el instante atormentado por la visión de lo que tuvo y echado con alma y cuerpo al infierno, ¿no? Al infierno. Algo que uno puede... Es imposible, ¿cómo? ¿Imposible? Imposible. Es que leemos poco los Hechos de los Apóstoles, este quinto Evangelio del Espíritu Santo, donde se habla de algo parecido, ¿no? Cuando, por ejemplo, quieren engañar unos discípulos falsos a Pedro y los demás apóstoles, trayéndose una parte de la ganancia que han destinado a la iglesia por venta de unos campos, Ananías y Zafira, y vienen engañando a los apóstoles. Conociendo corazones de estos, Pedro les dijo: Ananías, ¿cómo es que Satanás se adueñó de tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del campo? ¿Por qué determinaste en tu corazón hacer esto? No has mentido, no has mentido a los hombres, sino a Dios mismo. Al oír Ananías esas palabras, cayó y expiró en aquel momento expiró, como fulminado por la gracia del Espíritu Santo a quien había ofendido. No ofendes a los hombres, a tu iglesia, ofendes a Dios que vive en ella, al Espíritu Santo mientes. Y el Espíritu Santo puede visitar de esta manera, ¿no? Y enseguida vemos cómo el Espíritu Santo también traspasó de golpe con la muerte, ¿no? La vida de su mujer, Zafira, ¿no?
Cuando vino también ella y no sabía lo que pasó porque lo llevaron enseguida al cadáver de Ananías afuera, viene ella donde están los discípulos y aunque un gran temor se apoderó de todos cuantos estaban ahí y lo vieron, ella viene como no pasara nada porque no sabía. Unas 3 horas más tarde entró su mujer que ignoraba lo ocurrido. Pedro le preguntó, dime, ¿habéis vendido el campo en tanto? Ella respondió, sí, en eso. Y Pedro le replicó, ¿cómo os habéis puesto de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, aquí a la puerta están los pies de los que han enterrado a tu marido. Ellos te llevarán también a ti. Al instante ella cayó a sus pies y expiró. Al instante. Tal como Pedro dijo. Espíritu Santo está borrando el pecado en nuestro corazón, pero también en el mundo, en la iglesia. Detesta maldad, deshonestidad, mentir y manipular la verdad. Detesta. Y por eso estos signos, ¿no? Cuando pasó todo eso, al instante ella cayó, ¿no? Cuando enterraron los jóvenes a ella, la hallaron muerta, la llevaron a enterrar junto a su marido. Un gran temor se apoderó de toda la iglesia, de todos cuantos oyeron y vieron esto. Ojalá vuelvan esta acción poderosa del Espíritu Santo Dios a nuestras asambleas. Que lo vean, que Dios detesta el mal y premia el bien. Ama a los justos, pero castiga a los injustos. Hay que verlo, ¿no?